Pastor Jonathan, qué gusto tenerlo. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Qué le parece? Permíteme en este tiempo saludar, porque sé que nuestro querido pastor Vlado se encuentra observándonos a través de las redes sociales, ¿verdad? Y le damos un saludo grande, pastor. Esperamos que Dios siga cuidando, dando muestras de amor a su vida. ¿Creemos eso o no? ¿Estamos orando por él o no, amada iglesia? ¿Cierto o no es cierto? A ver, que lo escuche el pastor. ¿Amén o no? Claro que sí, lo extrañamos, pastor. Y también, si usted está observándonos a través de las redes sociales, quizás en casa, quizás tenga un tiempo, no sé, en algún momento volver a mirar este precioso culto, queremos también que Dios hable a su vida. Permíteme en este momento orar al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a Dios y ahí vamos a acercarnos a Dios para que sea la palabra santa de Dios hablando a nuestra vida. Oremos. Oremos. Padre Santo, Padre del cielo, en este tiempo queremos darte gracias por esta preciosa iglesia, Dios, que hoy Padre, nos acoge. Hoy, Señor, estamos aquí dándote gracias por este tiempo que tú nos das. Oramos también por nuestro pastor Vlado, por su familia, bendíceles, pero sobre todo sigue dando muestras de amor, cariño, sanidad sobre tu Hijo. Señor, gracias por el tiempo que nos das y que sea tu santa palabra hablándonos claramente a nuestra vida. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, oramos así. Amén. Amén. Amén, hermanos amados. Amén. La vida de William Arthur Ward es una vida de verdad que a mí me llama poderosamente la atención. Y este fue un hombre de Dios. A ver, quiero un ratito. Solamente mencionar un consejo de este hombre. No era un profesor, es un educador. Y él mencionaba esto, lo dijimos la semana pasada. La grandeza no se encuentra en las posesiones. ¿Recuerda usted? Si usted estuvo la semana pasada puede entender esto. No se encuentra en la posición social o en el prestigio. Se descubre siempre en la calidad de vida que uno tiene. Hoy en esta mañana queremos seguir con nuestra temática y conversar y hablar de otro tema que creemos es de importancia. Estamos en el tema la mayordomía, clave para una vida victoriosa. Y sabe, mi hermano, en esto hemos hablado la semana pasada, comenzamos a hablar de esto. Pero lanzo aquí una interrogante. Si Dios es dueño de todo, ¿amén o no? Dios es dueño de todo, ¿lo cree o no lo cree? Dios es dueño de todo lo que usted tiene y de todo lo que ve aquí, porque la Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Entonces la pregunta es, ¿qué hago yo con lo que recibo de Él? O con lo que veo, o con lo que tengo a mi alrededor. Permítame leer un extracto de la historia peruana que dice lo siguiente. En febrero de 1878, Bolivia estableció un nuevo impuesto a una empresa, la empresa chilena, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. En esa época, Chile, que comenzaba a trabajar las minas de Antofagasta, y también Bolivia, que era dueño de ese territorio, ellos no quisieron que se le impongan más impuestos. Bolivia no le interesó eso porque era dueño de la tierra y el gobierno boliviano, presidido por Hilarón Daza, consideraba que esto era un asunto interno. El 14 de febrero de 1879, el gobierno boliviano remató aquella empresa
a la gente o a otro postor por ahí. Sin embargo, el gobierno chileno, en contra de lo que hacía Bolivia, porque él veía algo injusto, avanzó todas sus tropas militares hasta Antofagasta y tomó posesión de estos terrenos que en su mayoría habitaban gente de Chile. Hasta ese momento, Bolivia tenía soberanía y salida al mar. El Perú había firmado, en aquella época, había firmado un tratado de alianza secreto con Bolivia, donde ambos países se defendían, pero era secreto, pero Chile lo sabía. Y ante esto, Perú quería mantenerse neutral. Sin embargo, el afán de Chile, porque era injusto lo que habían hecho, continuaron sus tropas, avanzaron sus tropas, y el 1 de marzo de ese mismo año, Bolivia le declara la guerra a Chile. Y esto no le gustó al gobierno boliviano, que en todo momento protestó y declaró la guerra a ambos países el 5 de abril de 1879. Y lo demás es historia. Y usted sabe lo que ocurrió, ¿cierto o no es cierto? Penosamente, Bolivia perdió salida al mar. Triste pasaje de aquella discusión, de aquel momento, o de repente de aquel capricho. Usted me dirá, pero era soberanía boliviana el tener el impuesto a los salitres y quizás Chile no estaba conforme, podría ser. Perú quería mantener la paz, entre comillas, a realizar un pacto, una alianza secreta, decisiones, y por esas decisiones, lo que antiguamente se conocía como la toma de Lima, hoy se replicó hace poco, ¿cierto o no? Chile avanzó sus tropas, pasó por Tacna, pasó por Arequipa y llegó y tomó Lima y la saqueó totalmente. ¿Sabe? Cuando tomamos malas decisiones en la vida, las cosas se empeoran. Proverbios 29, 18, la palabra de Dios dice algo muy importante. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando no sabemos tomar buenas decisiones en la vida, ¿sabe? Podemos afectar no solamente en nuestra vida personal. Cuando no sabemos tomar decisiones saludables en nuestro caminar, no solamente afectamos nuestro estatus emocional, nuestro estatus laboral, sino también involucramos a los seres que decimos amar con ahínco. ¿Quiénes son? A ver, dígame usted. ¿Acaso no es su esposa? ¿Acaso no son sus hijos? ¿Amén o no? Cuando no sabemos tomar buenas decisiones, cuando no tenemos visión a futuro o cuando no entendemos los tiempos de Dios, tomamos malas decisiones y fracasamos. Y yo no sé si en este tiempo que hemos empezado un nuevo año te sientes así, aún atado a decisiones que no puedes liberarte, aún atado a tratos, a convenios que no puedes salir por las malas decisiones que tomaste en el pasado. La palabra de Dios nos muestra un relato muy interesante que hoy quiero que usted y yo comencemos a leer. Y la Biblia nos habla de un hombre que tenía una empresa y tenía 3 grandes siervos. Y estos 3 grandes siervos tenían una gran misión. Quiero que lea conmigo Mateo 25, 14. Busquen en su Biblia Mateo 25, 14. Y creo que también está en la pantalla. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y ¿qué más? Y les entregó bienes. Verso 15. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ¿y qué logró? Otro 5 talentos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Verso 18. Aquí viene el pero. Pero el que había recibido 1
¿qué hizo? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué contar esta historia? Usted quizás la conoce. ¿La conoce la historia o no? Dice la Biblia que había un gran jefe que tenía una gran empresa. Pongámoslos así en este panorama. Y este hombre tenía siervos, de repente hasta ese momento que él confiaba en ellos. Sin embargo, lo que no sabía muy bien este hombre, el dueño de esta empresa, que solamente 2 empleadores de ellos iban a responder correctamente de acuerdo a la necesidad de la empresa de este hombre, del jefe. 2 de ellos entendieron la visión, 2 de ellos sabían qué quería su jefe, 2 de ellos fueron personas, voy a decir una palabra que quiero que usted la entienda, productivos. ¿Qué palabra dije? Perdón, ¿qué palabra dije? Productivos. 2 personas, 2 hombres, 2 empleadores que fueron productivos. 2 empleadores que tenían visión, que sabían dónde querían ir hacia futuro. Sin embargo, había uno de ellos que no tenía mucho que perder, que quizás era un hombre conformista, que quizás era un hombre, hasta puedo decir, egoísta, pero también fue un hombre no productivo, sino fue un hombre improductivo. Esto me lleva a la primera parte de este tema. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchos de nosotros durante mucho tiempo y al paso de los años hemos caído o vivimos en una zona de confort. Usted me dirá, pastor, ¿qué cosa es la zona de confort? Y quiero leer algo pequeño acerca de la zona de confort. La zona de confort es un estado de comportamiento en el cual la persona opera una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido de riesgo. Esto es la zona de confort, un estado psicológico en el que nos sentimos seguros y no experimentamos ansiedad ni miedo. Es el espacio que conocemos de principio a fin. Por ejemplo, este lugar puede ser mi zona de confort, donde si yo me voy hacia un lado, salgo de la zona de confort y comienza mi vida un poco a tambalear. Me voy al otro lado, salgo de mi zona de confort y nuevamente mi vida comienza a tambalear. Thomas Alva Edison, se cuenta la historia de este gran hombre, un inventor americano de hace 2 siglos, dijo lo siguiente: no tendremos mejores condiciones en el futuro si estamos satisfechos con todo aquello que tenemos en la actualidad. Curiosa esta frase. No tendremos mejores condiciones en el futuro si estamos satisfechos con todo aquello que tenemos en la actualidad. ¿Puede avanzar, por favor? Sí, avance. Ya pasamos. Sí, ahí está. Muchas gracias. Yo no sé si usted como cristiano llegó a un momento a decir, caramba, lo he logrado todo, lo he conseguido todo y ahora vivo cómodamente. Ahora vivo tranquilamente. Ojo, yo no estoy diciendo que eso es malo. Es muy bueno. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es bueno tener mi casa? Claro. ¿Es bueno tenerla amoblada? Claro que sí. ¿Es bueno de repente tener un auto? ¿Por qué no? ¿Es bueno tener una PC? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es bueno tener de repente mis comodidades en casa? ¿Sí o no? ¿Le parece correcto o no le parece correcto? ¿Es bueno o no es bueno? Sí. ¿Es bueno ver a mi empresa crecer? Sí. Pero lo que no es bueno, estar conforme con todo lo que yo tengo y quedarme pasmado en eso y no hacer nada más productivo. Es bueno tener una empresa o trabajar en una empresa que me pague un sueldo correcto y muy bien remunerado de acuerdo de repente a mis capacidades. Claro que sí. De repente usted puede recibir en una empresa 3.000, 5.000, 10.000 soles y gloria a Dios por ello. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Amén o no? Eso no es malo. El problema radica que cuando estamos en una zona de confort, en un vacío, en un conformismo total, pensamos que ya no hay nada más que hacer y quedamos ahí hasta que pueda ocurrir algo. O Dios hace algo extraordinario y nos saca de esa zona de confort, o entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida a futuro cercano.
¿Usted recuerda la historia del pueblo de Israel? ¿Lo recuerda o no? Israel cuando estuvo en Egipto, ¿cuántos años estuvo en Egipto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos años estuvo de esclavo en Egipto? A ver, ¿estuvo 10 años? Más, ¿verdad? 100 años, más. Ya alguien me dijo por ahí, ¿cuántos años? 400 años. Imagínense cuántas generaciones habrían pasado por ahí viviendo en esclavitud total. ¿Dios amaba al pueblo de Israel? Sí, Señor. ¿El pueblo de Israel se acercaba a Dios? Sí. ¿El pueblo de Israel ofrendaba al Señor? Claro que sí. ¿Clamaba al Señor? Sí. ¿Oraba al Señor? Sí. ¿Cumplía de repente con sus ritos de adorar a Dios? Sí. Pero el pueblo de Israel pensaba que Dios le había dicho que siempre habían de ser esclavos. Se habían olvidado de que tenían un Dios poderoso. Y se habían conformado con el estilo de vida que llevaban. Y el estilo de vida era amanecer, construir ladrillos, construir de aquí y volver a anochecer. Y era una monotonía todo. Muchos de nosotros, cristianos, que amamos a Dios, que tenemos años en la fe, penosamente hemos caído en una zona de confort. Y vivimos una monotonía. Siempre, como un bucle. Los más jóvenes entienden esto quizás. Y no sabemos qué hacer y no sabemos qué avanzar. Hasta que Dios levantó un gran hombre. ¿A quién levantó Dios? ¿A quién? A Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, di a mi pueblo que marchen, que avancen. ¿Recuerda usted? Claro, primero pasaron las 10 plagas, pasó un montón de cosas. Y el faraón dijo, no, que se vaya el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel cuando avanzó, porque Dios le había dicho a Moisés, avancen, el pueblo de Israel salió alegre, jubiloso, no sabían qué hacer, miraban el horizonte, a dónde ir, y miraban hacia atrás, se queda mi casa, se queda mi joya, se queda mi empleo, se queda de repente todo lo que he ganado. Pero Dios le dijo, vamos, avancen. Un historiador dijo que más o menos del pueblo de Israel, bueno, la Biblia menciona, más de 2 millones de personas salieron de Egipto. ¿Puede creer eso? Más de 2 millones de personas, pero recuerde usted que solamente se contaban hombres, sin contar mujeres ni niños. Se calculaba en ese momento que cerca de 5 a 10 millones de personas abandonaron Egipto. ¿Puede creer la cantidad de gente o los kilómetros de personas que recorrían el desierto? Y la cantidad de arena, de polvo que avanzaba por ahí. El pueblo vivía alegre. No sabía qué hacer, solamente mirar a su líder Moisés, hasta que llegó un gran problema. ¿Cuál fue el primer obstáculo que tuvo que mirar el pueblo de Israel? ¿Recuerda usted? ¿Perdón? El mar. Y cuando se toparon con el primer obstáculo, ojo, no había pasado mucho tiempo, no había pasado de repente meses, años, ni días, muchos días. En vez de decir, Señor, tú eres poderoso, comenzaron a maldecir a Dios, comenzaron a maldecir al Señor y a echarle la culpa a Moisés. En otras palabras, hermanos, ¿qué quiero decirte? Tú y yo no hemos sido creados para vivir estáticos, para vivir conformes, para vivir de repente una vida sedentaria. Claro, qué lindo, viene a la iglesia, se siente y luego se va. Qué bueno, ¿no? Ah, no, el pastor me dice que hoy tengo que salir a predicar, hoy tengo que de repente hacer misiones, hoy tengo que de repente ir a evangelizar o de repente visitar a tal persona. Sí, hoy tienes que. Pero ¿acaso no has caído tú en una zona de confort porque sabes qué vas a hacer? ¿Y por qué no hacer algo más para Dios? Te hago una pregunta, querido amigo y hermano. ¿Vives en una zona de confort y no te has dado cuenta? ¿Sabes eso? Llegas a casa plácidamente y sabes que tu esposa, tu amada esposa o tu mujer tiene preparado ya lo que más te gusta. ¿Y qué hacemos a veces los varones? Nos sentamos en nuestro sillón y agarramos nuestro control y prendemos ahí y zapeamos, ¿no? ¿Hacemos eso o no? ¿O yo soy el único pecador aquí? No, mi esposa ya me ocultó ¿cómo se llama? El control ahí.
O si no, estamos con el celular, ¿no? Estamos en la mesa y estamos ahí, ¿no? Estamos comiendo y estamos ahí. Siempre hacemos lo mismo. Y creemos que eso es normal. Venimos a las iglesias y creemos que es normal. Cumplo con mi diezmo, cumplo con mis ofrendas, adoro al Señor y me voy. ¿Y te has puesto a pensar si Dios quiere algo más para ti? ¿Se ha puesto a pensar que Dios quiere algo mejor para su vida? ¿Se ha puesto a pensar que Dios quiere volver a hacer de usted una persona grande y poderosa en su nombre? ¿Cuántos creemos esto? ¿Se ha puesto a pensar ello? Usted me dirá, pero pastor, yo ya soy viejo. Dios llamó a Abraham a la edad de 79 años. Usted tiene 79 años. Si tiene más, lo usó y tuvo su primer hijo más de 100 años. Aún está joven, hermano. Amén. Usted mira, pastor, estoy muy joven. Dios llamó a Josué, llamó a Samuel, perdón, aún cuando era niño. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene el corazón dispuesto, Dios hace grandes cosas con aquel hombre que entiende que tiene que tener las cosas claras para Dios. Adán fue otro gran ejemplo. ¿Y por qué mencionar a Adán? El primer hombre de la tierra. Adán tenía de todo, ¿cierto o no? Claro, hasta antes que fuera Eva. No. Pero Adán tenía de todo. Claro, Adán y Eva, ¿no? Mire lo que dice Génesis 2:15. Mire lo que dice ahí. Dios, busque ahí la palabra de Dios. Dios había creado al hombre, habría creado los animales, tenía de repente buenos frutales, tenía de repente buenas cosechas, tenía de todo Adán para de repente ser una gran persona. Claro, estaba solo, respiraba un aire excelente, no tanta contaminación como la respiramos nosotros a diario. Pero Dios quería algo más con Adán. Y mire lo que dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde lo puso? En el huerto de Edén. ¿Y para qué lo puso? ¿Para qué lo puso? Para que lo labrase y también y lo guardase. En otras palabras, Dios no quería un vago ahí en el Edén. Y le dijo, bien Adán, yo esto es para ti, pero yo quiero que ahora tú produzcas. Yo quiero que ahora tú trabajes. Yo quiero que ahora tú te esfuerces. Yo me imagino a Adán de repente paliando por ahí algunas cosas, teniendo tomates, teniendo plátanos, teniendo de todo, sembrando una semillita, pero ¿para qué voy a sembrar, Señor, si acá hay un montón de cosas? Labra la tierra, trabaja. En otras palabras, sé un buen administrador de lo que yo te doy a ti. Porque yo te voy a pedir cuentas a ti. Dios quería que Adán no se conformase, no esté en una zona de confort. ¿Sabía usted eso? Y a lo largo de la historia de la Biblia podemos ver varios personajes así. Yo no sé si tú estás en una zona de confort. Dios siempre iba a pedirle cuentas a Adán. Lo que no nos gusta a nosotros es que nos pidan cuentas de lo que tenemos. ¿O no? Si yo le dijera a usted, ¿usted es un buen hombre? Usted me dirá, sí. ¿Un buen cristiano? Sí, le felicito. ¿Sirve al Señor? Sí, sirvo al Señor. ¿Cumples tus pactos con Dios? Sí, pastor, cumplo mi pacto con Dios. ¿Diezmas? Amén, pastor. ¿Ofrendo? Bueno, ofrendo, Señor. Y los diezmos a misiones, no sé, pro templo si es que hay. ¿A dónde quiero llegar? Esto me lleva al segundo punto. Si Dios me llamó a ser productivo, Dios me llamó a mí a ser productivo y a ser un buen administrador de todo, un buen mayordomo, un buen administrador de todo lo que tengo hoy, pero también de todo lo que tendré a futuro. Quizás tú no lo veas ahora. De repente ves tu hogar, ves tu casa
¿Y por qué no te proyectas, Señor, este es todo lo que tú quieres para mí? Mírate al espejo, ¿este es todo lo que tú quieres para mí o hay algo más por hacer? Si algo aprendí en la Biblia, cuando Caleb y Josué conquistaron, ¿se acuerda usted cuando conquistaron? Y en ese momento, en la Biblia se narra una palabra que decía, aún hay mucho terreno, ¿se acuerda? Por conquistar. ¿Lo crees o no? Aún hay mucha tierra por conquistar. Mira Villa María, cuánto ha crecido, ¿verdad? Cuánto se ha urbanizado, cuántos edificios. Cuando venía por aquí, yo no me había percatado, no sé cómo se llama esta avenida, perdónenme mis hermanos, 26 de enero, ¿verdad? Y de noviembre, ya estoy en enero yo. Y la que cruza, y ahí en la esquinita está Plaza Vea, ¿no? No estoy dando cherry. Pero entré ahí, y la verdad, qué maravilla, qué lindo edificio hay ahí. Y me puse a pensar cuántas personas estarán ahí. Y ahí decía un letrero que había 2.800 personas que pueden habitar o que pueden estar en ese edificio. Y yo me hice la pregunta, ¿y cuánto de esas 2.800 conocen de Dios? ¿O cuántas de esas personas saben que acá hay una iglesia que habla del amor de Dios? La pregunta es, ¿y qué haces tú para ganarlos? Juan Donoso Cortés fue un político diplomático español. Él estuvo bajo el régimen de una monarquía y en algún momento escribió lo siguiente: hay que unirnos, sí, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Cuando comenzamos a vivir unidos, comenzamos a hacer cosas importantes. Dios no nos llamó para hacer islas, para vivir solos, solitarios. Dios nos llamó para estar juntos, unido a. Por eso el Señor dice, cuán bueno y delicioso, ¿qué cosa? Es habitar, ¿cómo? Los hermanos peleando en armonía, ¿así dice? No. Mira al hermano que está a su lado, ¿te cae o no te cae? Ay, pastor, otra vez usted. ¿Lo ha saludado o no lo ha saludado? Ya pues, hola hermano. Vivir juntos, ¿en qué? En armonía. Y la Biblia nos dice algo más acerca de Mateo 24, Mateo 25. ¿Se acuerda usted de este jefe? Tenía 3 hombres, grandes hombres. No sabemos sus nombres, pero este jefe creía en su personal. Solamente 2 de sus siervos tenían la capacidad de ser productivos. Estaban de acuerdo. De repente los 3 se habían juntado y habían dicho, oye, ¿por qué no invertimos aquí? ¿Por qué no invertimos allá? 2 de ellos hicieron lo correcto, pero 1 de ellos no. 2 de ellos no fueron egoístas. 2 de ellos fueron buenos administradores. 2 de ellos fueron buenos mayordomos. Con el dinero que no les pertenecía, con aquel talento que se les proporcionaba, fueron personas productivas. Y dice la Biblia en el versículo 19 de Mateo 25 lo siguiente. Permíteme dar lectura a esta palabra. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y mire lo que pasa aquí. Mire la expresión tan hermosa de este siervo, de este empleador. 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquel hombre, dueño de esta empresa, llegó poco tiempo después, reunió a su gente, reunió a sus empleadores
y comenzó a pedirles cuenta. Usted sabe la historia, ¿verdad? Uno que tenía 5 produjo el 100%, 5 más. ¿Y qué le dijo el hombre? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Luego llegó el segundo hombre, el segundo trabajador, y le dijo, mira, tú me diste 2, confiaste en mí en 2, bueno, yo te doy el doble, esto te pertenece a ti. Y el jefe, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, quizás el tercero estaba ahí mirándolo, diciendo, estos ya cargosos, ¿qué hicieron? ¿No? Le habrá dicho 5 más 5, 10, 2 más 2, 4, y yo 1, y encima lo entierro, ¿qué hago? Pero este hombre fue desafiante, el tercer empleador. Aparte de improductivo, egoísta y también un poco desafiante, porque mira cómo responde a su jefe. Verso siguiente. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, mire cómo le responde, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Y qué más le dijo? Por si acaso, aquí tiene lo que es tuyo. ¿No? Y todavía con un poquito de mofa, aquí tiene lo que es tuyo. Y verso 26 dice, respondió su señor y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Repite, siervo malo y negligente. Te hago la pregunta, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué haces tú con todo lo que Dios te da? ¿Eres productivo al 20%? ¿Tú crees que es suficiente? De repente tu empresa creció un 20%. De repente tú como hombre creciste 20%. ¿Es suficiente? De repente este año te has propuesto crecer un 40%. Pregunta, ¿es suficiente? De repente este año has propuesto tener el 80% de tu tiempo para Dios. ¿Es suficiente acaso? De repente este año, no, Señor, yo te doy el 100% de mi vida y quiero cumplirlo y lo voy a cumplir. ¿Acaso será suficiente? ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿Y por qué no hacer algo más? ¿Por qué no hacer algo más para Dios? Proverbios 11:25 dice, el que es generoso progresa. Y el que siembra también cosecha. ¿Tú eres generoso? Me encanta esta porción de la Biblia. ¿Eres generoso? Tú miras, sí, pastor, al pobre le doy su sencillo, aquella. No. Con tu Señor, tú eres generoso. Pero a mí me dicen el 10%, ¿tú eres generoso? El diezmo se hizo porque el hombre no quería entender eso. Pero yo ahora te pregunto, ¿tú eres fiel con tu Señor? ¿O te cuesta aún ser generoso con tu Dios? Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces se llenarán tus graneros, tus tinajas rebosarán de buen vino. ¿Honras a Dios con todo? ¿Cómo terminó la historia? Y ya con esto culmino, hermanos. Aquella historia que tú conoces. Aquel hombre dijo lo siguiente, aquel jefe de esta empresa. Entonces ordenó, quítenle todo el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. Verso 29. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún todo lo que tienen. 30. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto, rechinar de dientes. ¿Cómo terminó este hombre? Aparte de ser improductivo, aparte de ser necio, egoísta, este hombre que fue un hombre inútil, que vivía en una zona de confort, que creía ya haber alcanzado el clímax de su vida,
que no tenía visión a futuro, que no entendía que Dios lo llamaba a seguir creciendo, a seguir siendo generoso, a seguir poniéndose en las manos de su Creador, terminó fuera, lejos de su presencia. ¿Sabe? No solamente perdió ese trabajo, no solamente perdió su estatus, no solamente perdió todo, sino que su familia sufrió y fue arrojado a un lugar triste y abandonado. ¿Qué haces con lo que Dios te da, iglesia de Villa María? ¿Qué haces con todo lo que tú recibes? ¿Qué hacemos? Quiero terminar diciéndote esto. ¿Qué haces con lo que Dios te ha bendecido? ¿Qué hago con lo que hay a mi alrededor, en mi casa? ¿Soy un buen administrador? ¿Por qué aún nos cuesta ser fieles a Dios? ¿Por qué? Porque aún cuestionamos, porque aún no somos generosos con Dios. Y sabes, la bendición no va a ser para mí, la bendición va a ser para ti. ¿Cuántos creemos esto? Pero aún no eres fiel, aún te cuesta. Cada día yo le digo al Señor, Señor, no me quites tus bendiciones. ¿Y sabes por qué se lo digo? Porque soy hombre finito y a veces torpe. Yo también lucho como ustedes cuando es momento de ser fiel a Dios. Pero yo sí le digo, Señor, esto es tuyo. Señor, esto te pertenece. Tú eres el dueño de todo. Yo sí quiero ver la ventana del cielo abiertas. Yo sí quiero ver derramar bendición sobre mi vida. Yo quisiera orar en este tiempo. Yo quisiera orar también por tu vida. Yo no sé si tú eres fiel con tu Señor, con todo lo que te da Él. Yo no lo sé. Pero esto es entre tú y tu Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú eres fiel a Dios, dile gracias, Señor. Gracias porque tú me permites serte fiel. Pero si no eres fiel a Dios, es el tiempo de ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname. Yo, con toda sinceridad, Dios, te he sido infiel. Padre Santo, Padre bendito, quiero reconocer, Señor, que muchas veces me está costando serte fiel, porque quizás mi vida está cayendo en un estatus de confort que a ti no te agrada. Tú no me has llamado para estar quieto, tú me has llamado para impactar este mundo. Aún hay mucho terreno por conquistar, Dios, pero aún me falta, Dios, serte fiel. Aún me falta, Señor, serte fiel. ¿Te falta ser fiel a Dios? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? ¿Por qué no le dices, Señor, quiero comenzar de nuevo? Quiero yo ponerme en tus manos. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Tú quieres hacerlo? Yo quiero orar por ti. Yo ahí donde tú estás, ponte de pie. Permíteme orar por ti. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermano. Y dile, Señor, yo estoy aquí porque reconozco que necesito de ti. No voy a tardar mucho, pero si quieres que ore por ti, ponte de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, me pongo de pie porque reconozco que en este tiempo me cuesta entender esta parte. Dios te bendiga. Oh Padre Santo, Padre Eterno, hoy nos acercamos a ti. Quiero bendecir a esta persona puesta de pie en esta iglesia. Señor, me uno a esta persona, porque reconocemos que a veces no te somos fieles, que a veces vivimos cómodamente, que quizás no está mal, pero quizás también dejamos de hacer cosas para ti. Permítenos, Dios, ser personas productivas siempre.
Sigue cuidando esta iglesia, bendiciendo esta iglesia. Gracias, papito lindo, por todo lo que tú haces, por todo tu amor, por todas tus bendiciones. Tome asiento, por favor.